entonces, hoy sería de la temática que comenzamos a abordar la vez pasada, con respecto al futuro visto desde el pasado. Hoy tocaría la segunda referida al tema enfocado específicamente hacia la parte de la ciencia ficción. Ven que la vez pasada hablamos del caso de Fahrenheit 451. Hoy tomamos otro clásico, que en este caso es Yo Robot. Fíjate que esa sí no la he visto. Vamos a ver la versión más reciente de esta. Sí hay bastantes más, pero vamos a ver la más reciente de todas porque es la que tenemos como más próxima, que es comprensible bajo nuestra estructura de pensamiento del mundo contemporáneo, ¿no? Esa primera frase, ¿qué realice? Uno se imagina el pasado en relación a tu cultura, sí. Es muy subjetivo. Sí, y lo que pasa es que nosotros cargamos con el peso del vicio de lo que es la historia decimonónica, lo que es la historia positivista, en donde lo que se buscó es comprensible en ese contexto. Se buscó ser lo más claro, lo más objetivo, lo menos contaminado posible, pero pues refleja el contexto, ¿no? Al final de cuentas se refleja el contexto en donde se piensa que esta forma narrativa legendaria, mítica, que se construyó durante los siglos anteriores, pues ya no tiene ningún sentido. No es la ciencia la que nos va a llevar adelante, es la ciencia la que nos va a salvar, etcétera, pero vas a carecer también de la objetividad propiciada por la subjetividad del pensamiento científico, ¿no? Va a ser en un tiempo más reciente, te estoy hablando ya de finales de los 50, principios de los 60, que se va a dar una nueva estructuración, donde ahora lo que tratamos de hacer es justamente esto, ¿no? Bueno, es que en aquella época se creía tal cosa, en esta época se creía tal otra, ahora nosotros creemos tal otra, ¿no? Y sabiendo que hay ajustes dentro de la construcción de las perspectivas. Entonces, por eso nos permite esta serie de planteamientos plasmar más la idea del pasado que el pasado mismo y reflejando la cultura creadora del producto más que la del hecho a referir. La película que vamos a ver es esta, se llama, reitero, Yo Robot. El director es Alex Proyas. Él primordialmente se ha enfocado más a películas de mucho movimiento y de mucha acción. Los productores van a ser 4 en este caso: Michael D. Barron, John Davis, Topher Dow y Vic Godfrey. El guión va a ser escrito por 2 personas, Jeff Winter y Akiva Goldsman. Akiva Goldsman es uno de los guionistas más reconocidos de los Estados Unidos, sobre todo porque él se ha enfocado en hacer adaptaciones de biografías o de obras ya existentes. La más conocida de todas es el trabajo que hizo para la de Una mente brillante. Esa es la que se ganó el Oscar a Mejor Adaptación, ¿no? Entonces él constantemente está trabajando en estos planteamientos, ¿no? Y Winter y Goldsman están inspirados en la base del libro homónimo, que es igual, Yo Robot, de Isaac Asimov. El estreno de esta película, les decía, es reciente. Si les preguntas a los chavitos, no es tan reciente. Es 2004, para nosotros es ayer, ¿no? Pero para los chavitos es más de la mitad de su vida. Cuando estás hablando del 2004 al 2016, oye, pero si hace 12 años, ¿no? Para ellos es mucho tiempo, es lo relativo del tiempo. Justamente es lo relativo del tiempo, ¿no? Sí fue una producción a la que se le invirtió bastante, 120 millones de dólares, y es de estas que sí llegaron a ser un éxito, aunque no siempre que sea un éxito, como ya lo hemos visto previamente, no siempre que sea un éxito económico asegura que sea un clásico cinematográfico, ¿no? Ustedes ahorita harán el balance al ver la película, que es la opinión que les merece como tal, ¿no? En ese caso las ganancias fueron del triple, más del triple de lo que se le invirtió. Obtienen 342.795.350 dólares, ¿sí? Vayan ustedes a saber cuántos de esos nada más fue para pagarle a Will Smith, ¿no? Y cuánto de eso, es una cosa que de repente tampoco nos fijamos, se les fue en efectos especiales. Porque los efectos especiales parecen muy sencillo sentarse a hacerlos en la computadora. No, es complicadísimo de hacerlo, sobre todo por la cantidad de memoria que requieres para poder hacer un efecto que, además, lo más importante es que se note lo menos posible. Ubican que en épocas anteriores, hablamos de la Guerra de las Galaxias, para que un efecto fuera apreciado debía ser así lo más notorio, ¿no? Evidentemente
aquí sí metió en todo el dinero del mundo, ¿no? Ahora, los efectos especiales ya estamos muy acostumbrados a verlos por todos lados, ¿no? Los más impresionantes son los que no vemos, de que ni siquiera se te ocurre, ¿no? Por ejemplo, si yo le sacara una toma de ahorita donde están ustedes sentadas, y yo lo proyectara en una filmación, y de repente les dijera, lo que pasa es que la pluma, tu color de cabello y el cuadro de atrás no están. Si vieron ustedes... Bueno, ahora los animales que reproducen por computadora, es que tú pides cosas que son vivos. Sí. ¿Vieron ustedes Forrest Gump? Sí. Forrest Gump. Ah, sí. Es de estas películas que les digo que tienen esos detallitos que, hola, buenos días, que tú no te das cuenta, no te Qué bueno que percatas. llegaste porque Estaba personalizado. Ahí viene ya todo. Hola. Y son de estos detalles que no te das cuenta. Es un reflejo en el piso, es un color de ojos, es un... Felicidades. Ay, qué buen detalle que te acordaste, yo no. Muy amable. No, Ya del maestro. Sí, no se preocupen. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Y entonces, estos detallitos de lo más simple, parece mentira, cómo es posible, nosotros tenemos una habitación blanca, como lo que sería este caso, cómo se puede rellenar como si fuera una habitación llena de antigüedades y todo con efectos especiales, ¿no? Para la complejidad de lo que se elabora en ese contexto. Ahorita van a ver la cantidad de efectos especiales justamente para eso. ¿Por qué se hace, perdón, Sí. ¿por qué se hace tan cara así? Por ejemplo, antes yo si quería llenar esta habitación, tendría que haber hecho muebles, escenografía, miles de detalles, gente trabajando. Sí. Y ahora todo es por computadora. Sí. O sea, ¿por qué es más caro? Eso Lo es que- lo que quiero entender. Sí, porque- lo que pasa es que tienes que elaborar cada vez programas de computadora más complejos, más complicados, que curiosamente te den la sensación de ser más realista. Es una discusión muy contemporánea. Aquí depende de los directores. Hay directores que te van a decir, honestamente, yo prefiero no utilizar efectos especiales. Me sale muchísimo más caro utilizar efectos especiales que hacer el trabajo artesanal como lo O sea, hacíamos porque antes, los ¿no? que hacen los efectos están muy, muy bien pagados. Sí. O sea, Pero me no- cuesta más que hacer un Pero escenografía. nota, por ejemplo, que tú tienes el control aquí adentro. En el otro caso, el control requiere también de muchísimo más gente y está Claro. hacia afuera. Entonces, como por ejemplo, cuando tú, no sé si ustedes han escuchado cuando hablan de la música de películas, para no Sí. sacarnos tanto de este mismo contexto. Si tú le preguntas a Hans Zimmer es el papá de todos los productores de música cinematográfica de época contemporánea. Si ustedes han visto Batman, Sí. El Hombre de Acero, ese es Hans Zimmer. Él ganó Oscar por la mejor música de fondo para El Rey León. Y ahorita es el que prácticamente produce todo o compone todo. Hay otros, como el caso del recién fallecido James Horner. James Horner, para que se ubiquen, es el que hizo la música de Titanic. Se ubica la música de Titanic, es sintetizador. Pero él tiene mucha obra hecha con orquesta. Si tú le preguntabas a James Horner, él te decía, de gustarme más, me gusta orquesta. Pero si yo quiero tener el control absoluto, prefiero sintetizador, ¿sí? Porque depende de mí. Nada más que no pienses que es un sintetizador simple y sencillo el que lo utiliza, ¿no? Algo muy, muy, muy Ellos sí están profesional. utilizando una serie de aplicaciones y programas complejísimos, que es donde se va todo el dinero, ¿no? Si tú le preguntas al propio Hans Zimmer, él te va a decir, bueno, depende de la película. Pero si es por mí, yo prefiero trabajar con mi... Él no te dice sintetizador, él te dice con mi computadora. Nada más que prefiero trabajar con mi computadora en mi oficina. Cuando puedan, métanse a YouTube y píquenle Hans Zimmer. Hay una serie de entrevistas en su oficina, sí, nada más que su oficina es una mezcla entre clásico, así ya sabes lo de madera y los libros, etcétera, pero en lugar de estar llena de libros, está llena de computadoras. Y todos los aparatejos raros y extraños que se te ocurran entre ventilación y computadoras mismas, y él vive encerrado allá adentro. Él vive encerrado allá adentro, entre Pero tiene foquitos dos y teclados. Tiene y- más
de creación, más libertad. Más libertad y ya no tiene control que sobre enseñar el y que hacer quiere. la nota, sino lo que se le ocurre. Sí. Ya no tiene que... El clásico en el efecto especial de la película, de repente algo no salió, agarras y te peleas con los de las computadoras, bórrame, quítame, alárgame, cámbiale el tono, etcétera, ¿no? Y lo hacemos aquí, puesta, pero lo estoy haciendo aquí. Para otros, híjole, nos salió mal esa toma, hay que volverla a hacer. repetir. Otra vez tienes que volver a montar, ¿no? Ahora, el problema es que si lo sacas en presupuesto, resulta que a veces te sale más caro hacerlo en la compu que hacerlo real. Pero para algunos te va a decir es que se ve más real, falso que real. Photoshop, ¿sí? Que de repente dices, no, se ve tan natural que no es normal. Se ve tan natural que no es normal, es demasiado perfecto, no puede ser, no puede ser que haya algo que no tenga una mancha, que no tenga una imperfección. Hay un documental, no sé si de repente lo llegan a encontrar en internet, que se llama Aisha Look But Don't Touch. Es una cantante y modelo preciosa, inglesa, que ella, en una ocasión que le estaban haciendo un estudio, circunstancialmente se acercó a ver qué estaban haciendo en la compu. Estaban trabajando con el Photoshop y vio cómo le estaban modificando el rostro. Y se impresionó mucho de, ¿a poco se puede hacer eso? Pero de repente le empezaron a enseñar cómo le podían engordar los muslos, de reducírselos a un palito, etcétera, hacen lo que quieran y se queda así, a ver, pero espérate, ¿a ese nivel lo pueden llevar? Entonces los estudios que me han hecho y se traumó. Entonces todo el documental se trata de que ella está buscando una revista de las importantes que le haga un estudio sin Photoshop. Ningún estudio quiere y ninguna revista lo hace. Porque no venden. Curiosamente, los únicos que no utilizan Photoshop a ese nivel es la industria pornográfica. Sí. Ellos son los únicos que no. Pero perdón, o sea, yo no me voy a hacer un estudio pornográfico. Y te muestra cómo ya la industria depende de una manera brutal de esto. En el subgénero de ciencia ficción cinematográfico lo entiendes, ¿no? Aunque de repente encuentras obras maestras, como el caso de Forrest Gump, que ahí se supone que ni es en el espacio, ni es en la antigüedad, se supone que es algo relativamente contemporáneo, ¿no? Y ahí te mezclan lo artesanal con lo construido por computadora. Todo lo que refleja el cine actualmente es completamente irreal. Bueno, si te vas a esos conceptos estrictamente hablando, no, es que estrictamente hablando, lo que te muestra el cine es irreal. Completamente. Inclusive antes de la existencia de las compus, ¿sí? Porque todo es armado. Ese es el peso que tiene el cine, como algo que tú sabes que no es cierto, te lo crees y lo vives y te transforma. Y se lo cree la gente total. Y nosotros premiamos a las personas que dirigen, a las personas que actúan, a gente que nos está engañando con su actuación. ¿Sí? Yo premio al que más me hace creer que tiene retraso mental, que habla como negro del siglo XIX, etcétera. Esos son los mejores actores, ¿no? Porque se clavan en un papel de algo que ellos no son. Si vieron ustedes la película, la de Hitler, La Caída, el actor, que para muchos es el mejor actor alemán ahorita, Bruno Ganz, a él, y ves la interpretación que es extraordinaria, él no quería, y el director dijo, no, es que tiene que ser Oliver Ganz, si no la película no se, Bruno Ganz, por si no se hace, Oliver Hirschbiegel es como se llama el director, y no lo convencía, y entonces un día fue y le dijo, a ver, mira, si ya, después de esta no te convenzo, ya te dejo descansar, ¿no? ¿Por qué no quieres hacer papel? Lo que pasa es que Hitler es el individuo que yo más odio en la vida, ¿sí? Yo no quiero tener nada que ver con él. Ok, a ver, en tu juicio, ¿qué es lo que caracteriza a un buen actor? No, pues ser capaz de meterse en el papel, convencerse de que es otra persona e interpretarlo mientras más alejado esté del mejor, ¿no? Ok, me estás diciendo esto y me dices que odias a Hitler y que es el personaje que más odias en la vida. ¿A poco no sería el más grande de tus retos interpretar al personaje que más odias mejor que nadie? El otro se quedó pensando así y así lo convenció. Así fue justo como lo convenció. Pero no es fácil, ¿no? Claro, por supuesto que no. Y ya no es nada más alguien que odies tú, ¿no? Sino es alguien que proyecta. De lo que lo ve, un personaje maléfico. Ajá. Entonces, y lo del cambio de contexto. Es una especie de homenaje, porque le estás dando. Cuando ustedes puedan, creo que no se los puse. ¿Una qué?
¿Pluma? Sí. Sí. Ay, gracias. Este se gira, Gira. Gracias. Les puse una recomendación a los del otro grupo porque afectaba directamente a la materia, pero se los comento a ustedes, cuando puedan, métanse a Netflix y ves que en una película, es una película alemana, que se llama Ha vuelto. Ah, ya la vi. Sí. Buenísima. Es extraordinaria, ha vuelto. Es Hitler que despierta por alguna razón, despierta en el mundo contemporáneo. Despierta en el mundo contemporáneo, se amanece donde estaba la Cancillería. Y se queda así como, ¿y yo qué hago aquí? Pero pues él quiere seguir actuando pues, como Hitler, ¿no? Pero el mundo no lo conoce, el mundo cree que es un actor que está interpretando a Hitler. Y se sacan mucho de onda, pero él tiene la fortuna de que el primero que lo pesca es el vendedor del puesto de periódicos más cercano y lo deja que se quede ahí en la noche, entonces se entera de todo lo que está pasando. Y él empieza a echar su discurso y los otros creen, no saben que es Hitler, no pueden creer que sea Hitler, pero les suena coherente lo que está diciendo. Pero ¿cómo entran los medios? ¿Cómo ahora Los medios van a ser absolutamente fundamentales. Y una cosa que él dice, cuando ve, es que esto sería como el sueño de Goebbels. ¿Sí? Esto es lo que Goebbels y yo discutíamos y lo que platicábamos, ¿no? ¿Cómo vuelve a seducir a toda la gente? Y cómo hace la equiparación de lo que era la época antigua con lo que se está viviendo en la época contemporánea, las broncas de las migraciones. Obviamente los únicos que no lo entienden son los neonazis. Son los únicos que no lo entienden. Porque son brutos. Ellos sí no tienen ninguna parte racional, Pero ¿no? ¿te fijas cómo salió la película? Y bueno, está Trump. Sí. Como al principio lo tildaban de loco y de... Por eso ahorita Igual se las Hitler. recomendé. Es buenísimo. Y la Sí. cantidad de los racistas que están... Vale muchísimo la pena que le den Lo apoya una revisada, ¿sí? Y les digo, está en Netflix, entonces no tiene ningún pierde, ¿no? Volviendo para acá. En el caso de Proyas, este señor es Alex Proyas, es una de estas situaciones raras, ¿no? Es egipcio. Nada más que en realidad él prácticamente no vivió en Egipto prácticamente nada. Él es hijo de migrantes griegos. Se educó en Australia. Él nació el año de 1963. Y ha dirigido no tantas ni tan importantes obras. Por la que es usualmente más conocido es por una película de culto que se llama El Cuervo. Él dirigió Dos Dioses de Egipto, que es una que acaba de salir hace también poquito tiempo. Presagio, Dark City y El Cuervo mismo que les decía, ¿no? Y la otra, por supuesto, que es la que nos ocupa a nosotros en este momento, que es la de Yo Robot. El personaje en cuya obra está basado el libro es este señor. Se digan, es un poco del tipo de... perdón, de hecho aquí está equivocado, soy yo, perdón. Este es Isaac Asimov. Nada más, por eso se me barrió hacer esto. Isaac Asimov. Tanto Asimov como Bradbury vienen siendo dos de los literales personajes de culto de la ciencia ficción de mediados del siglo XX. Él nació en Rusia, le tocó justo la transición cuando se está acabando la primera parte de la revolución y antes de que se convierta en Unión Soviética. Nada más que le tocó nacer allá, pero le tocó junto con sus papás migrar. Entonces él literalmente es un ruso que nunca habló ruso y él terminó cayendo en los Estados Unidos y propiamente ya su nacionalidad oficial era norteamericana. Él no tiene tantas obras literarias, él lo que tiene son más bien ensayos, estudios un tanto más académicos y está un poco más clavado hacia la parte dura de la ciencia con respecto a Ray Bradbury. Dentro de los textos importantes que escribe tiene Saga de la Fundación, El Sol Desnudo y la obra que a nosotros nos ocupa que es Yo Robot. Yo Robot, les hago nada más la aclaración, que es una recopilación de relatos, no es un libro novelado estructurado de manera continua como fue el caso de Fahrenheit 451. Estos son relatitos sueltos. Por eso cuando se han hecho tanto programas de televisión como películas referentes a Yo Robot,
nunca dejan satisfechos a nadie, sobre todo son los fans, porque los fans quieren ver así exactamente como está el texto, y resulta que siendo más bien relatos cortos, ni siquiera novelas, al momento de tener que hacer la adaptación cuesta mucho más trabajo hacerla, y por supuesto para tener un efecto narrativo mucho más profundo, pues tienen que hacer modificaciones y ajustes que el fan nunca te va a aceptar. Entonces, cuando te pones a revisar las críticas acerca de esta película, te vas a encontrar que muchas personas están despotricando y algunas otras un poquito más mesuradas te dicen, van a encontrar que la calificación de la película es baja, pero más bien porque hay gente que es muy intolerante y no sabe analizar la dificultad que tuvo que hacerse para poder obtener una obra que suene con una narrativa más o menos estructurada. Es en 1950 cuando Asimov publica una colección de relatos, varios, que se centran sobre este punto. Este es el tema que a nosotros nos interesa, que es la parte medular de la película y es la que sí te puede poner a platicar las horas y felices días, que es la discusión sobre las 3 leyes de la robótica, que además es un tema de importantísima y palpitante actualidad, sobre todo cuando vemos lo que ahorita se está comenzando a obtener con la dichosa inteligencia artificial. Ustedes ven que los robots ya se mueven de manera más natural, ya pueden hacer equilibrio en un solo pie, las baterías les alcanzan mucho más tiempo, o no sé si han visto algunos ejercicios que están haciendo ya en Japón con algunos androides. Entiendan, androide es el robot que tiene forma humana, ¿sí? En donde ya el rostro del personaje parpadea, te hace gestos, etcétera, que de repente sí te quedas así de ajijo, hasta parece de verdad, ¿no? Todavía notas que no es 100% real, pero cada vez se están acercando más. Y ¿se acuerdan lo que les había dicho con el planeta de los simios? Lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? Cuando veíamos que de repente en algunos lugares se están haciendo experimentos para los changuitos empezar a ayudar a la gente discapacitada, etcétera, ¿no? Aquí en este caso lo estaríamos viendo, pero desde la perspectiva aplicada con los robots. ¿Y qué pasaría si de repente los robots, conforme vaya evolucionando el hombre, desarrollan una inteligencia artificial, que es lo que nosotros hablamos en la época contemporánea, y de repente decidieran que ya nosotros les estorbamos? Así que nosotros como que ya no venimos al caso, ¿no? Esa discusión implica, si se acuerdan ustedes de la serie de películas Robocop, Robocop va sobre la misma línea. ¿Sí? ¿Para qué demonios está sirviendo este policía si no responde a 3 leyes básicas? 3 leyes básicas. Allá son otras, ¿no? Aquí vamos a ver de qué se trata justamente ese punto en un momento. El contexto desde el cual se desarrolla la película como tal, en este caso, nos remite al año 2004. El año 2004 fueron los famosos atentados en el territorio español, los atentados de Atocha, que sabemos que terminó costándole a Aznar el gobierno al momento de que, ¿se acuerdan? Que quiso echarle la culpa directamente a la gente de la ETA y mintió porque venían las elecciones con respecto a lo que realmente estaba ocurriendo. Es el mismo año en donde se casa el príncipe, bueno, en aquel entonces era el príncipe Felipe, 10 años después sabemos que se termina convirtiendo en el rey Felipe VI, ¿no? También en aquella época, no sé si se acuerdan que hubo un escandalazo mediático brutal, porque se dio a conocer que en el territorio de Afganistán, donde habían llegado, según esto, a liberar a los norteamericanos, en una cárcel, la cárcel de Abu Ghraib, para obtener información de los presos para poder prever atentados terroristas, pues se violaron todo lo que tenía que ver con los derechos humanos y se les trató con un protocolo que es seguido por la gente de la CIA para la obtención de información. O sea, dentro de lo ilegal, esto que hacen es legal. Nada más que el mundo no estaba acostumbrado a verlo, sabíamos que lo hacían, pero no sabíamos cómo lo hacían y de qué manera lo aplicaban. Y allí, de entrada, hay un documental que se llama Standard Operating Procedure, que te explica justamente eso y te entrevista a los personajes principales de lo que hicieron esto. Es brutal ver cómo antes tú tenías gente comprometida con el país, que amaba la patria o que eran militares de carrera. Ahora literalmente cualquiera entra al ejército de los Estados Unidos, literalmente cualquiera. Y la formación de las personas que participaron en estas torturas, incluyendo la gente que sacó las fotografías, son de no creerse. Son gente que no estaría capacitada ni siquiera para servirte las hamburguesas en el McDonald's.
así literal, ¿no? Y que cuando se enteraron, según esto, de que existían los protocolos de la Convención de Ginebra, hasta ellos mismos te levantan el ojito así de, ¿a poco eso existe? A mí nunca me lo enseñaron, a mí nunca me lo dijeron, ¿no? Olvídate de la preparación como militar, eso es de ser humano, ya eso es de educación básica mínima, ¿no? Y además con el pretexto de que, pues bueno, son fanáticos musulmanes, ya olvídate si son talibanes, ¿no? Musulmán automático es fanático. Y se acabó, ¿no? Sabemos lo que esto va a representar mediáticamente hacia el futuro. De hecho, una de las reacciones se va a generar propiamente dentro de las células terroristas de Al-Qaeda. Esta posiblemente haya sido la imagen para mí más aterradora que me ha tocado ver en mi vida en la observación de la televisión. A resultas de que se dio a conocer las torturas que estaban haciendo los norteamericanos en la cárcel de Abu Ghraib, un grupo de la resistencia talibana tomaron a un preso norteamericano, que es el que tienen ahí vestido de naranja, y dijeron, en represalia por lo que le están haciendo a nuestros hombres, vean lo que les va a pasar a los de ustedes. Y a este señor lo decapitaron en la grabación, lo decapitaron en vivo. Sí. Estamos hablando de una época en donde los medios de comunicación cada vez son más brutales, cada vez son más salvajes, cada vez son más descarnados, ¿no? Y van a ser utilizados por todos los bandos para promover sus respectivos puntos de vista. ¿Se acuerdan que comentábamos también la vez pasada acerca de los perdones que Juan Pablo II había estado pidiendo a lo largo del tiempo? Esto fue de los últimos que le tocaron a él. Juan Pablo II pide perdón por los abusos del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Nada más que estás hablando del año 2004. Y como muchos dijeron, bueno, por lo menos ya los reconocieron, ¿no? Pero eso no le devuelve la vida a todos los que fueron perseguidos por el Tribunal del Santo Oficio, ni hace que las sentencias se suspendieran para todos los que ya se murieron hace 200, 300, 400, 500, 600 años, ¿no? Otro evento que también nos muestra cómo el mundo está cambiando de una manera brutal fue el dichoso tsunami que afectó una gran cantidad de la zona del Océano Índico, que son cosas literalmente de horror, que son cosas que pues nosotros ya lo veríamos más bien como un cataclismo universal, o como algunas personas lo están viendo, literalmente ya el anuncio, ¿no?, de que el apocalipsis nos está cayendo encima. En estas épocas aparece el iPod mini. Es muy curioso, cuando surgió este aparato, Steve Jobs no estaba muy convencido de que saliera, y fue más bien abrazo torcido de, bueno, ya le invertimos, pues vamos a venderlo, ¿no? Lo que les llamó mucho la atención es que el iPod, que era un poquito más grande y contenía más canciones, costaba lo mismo que este aparatejo. La diferencia es que, a pesar de que el otro contenía más canciones, este se vendió mucho más. Y se dieron cuenta, este lo usan los corredores. Y lo usan porque es muchísimo más ligero, ¿no? Y son de estas cosas que cuesta más caro el más chiquito, al que le caben menos canciones, sí, pero cambian ligereza por capacidad. Y se dieron cuenta que hay otro mercado que también le podían explotar, ¿no? No era la intención inicial de Steve Jobs, pero dijo, si vendemos, pues que vendamos, ¿no? También en esta época aparece el concepto del podcast, que ustedes habrán escuchado ya también de una manera mucho más común en época contemporánea, que es la posibilidad de utilizar tus aparatos portátiles para que tú puedas literalmente grabar tus programas de tele, o sea, tuyos, ¿sí? No los que ves en la casa. Yo fabrico mi propio programa de tele o fabrico mi propio programa de radio, lo difundo a través de ciertas redes y la gente me puede escuchar en vivo o me puede ver cuando ellos quieran. Se quedan todos guardados y depositados, ¿no? Es como cuando yo les mando a través de YouTube las clases. Esa es la idea de un podcast. Justamente es la idea de un podcast. La diferencia es que antes, si no tenías un estudio de grabación, olvídalo. Ahora, cualquier persona, literal, mientras tengas acceso a una cámara sencilla o a un smartphone simple, ni siquiera tiene que ser el más complejo, tú puedes elaborar tus propios podcasts. También esto que yo me acuerdo que cuando lo vi dije, pero ¿es para qué rayos sirve? El Segway, ¿no? Se fijan que se utilizaba mucho al principio como seguridad en los centros comerciales, pero empiezan a aparecer las variantes. Por ejemplo, esta que no tiene el bastón de mando, que son nada más las rueditas, y que fueron los regalazos del año pasado y del antepasado, que además ustedes saben que si no los cargas adecuadamente o los cargas con un cable de mala calidad, tienden a tronarse y tienden a incendiarse, ¿sí? Y ahorita estamos viendo generaciones de chavitos que
matan porque les regalen sus rueditas estas. ¿Para qué? Para caminar más rápido, pero sin caminar. Estamos mutando. Y así, efectivamente, y también algunos hacen cosas maravillosas. Hay gente que baila, hay gente que compite en competencias como de skateboard, pero con este tipo de aparatitos, ¿no? Que en el principio así como, bueno, ¿y qué función tiene? También el año 2004 fue el mega escándalo mediático en el medio tiempo del Supertazón 38, cuando Justin Timberlake, cerrando el espectáculo musical junto con esta Janet Jackson, tuvieron, como ellos dijeron, entre comillas, un accidente con el guardarropa de ella que le dejó un seno desnudo, que después resulta que no fue absolutamente ningún accidente, que todo esto fue perfectamente planeado y que consiguieron lo que querían. Los ratings de los espectáculos de medio tiempo, cuando no son verdaderas estrellas de espectáculo, se van para abajo. Tienen que generar escándalo. ¿Qué es exactamente lo que hace Donald Trump? No, ahorita estaba escuchando los números. Esta Hillary ahorita lleva invertidos poco más de 160 millones de dólares hasta lo que va. ¿Saben cuánto lleva invertido Trump? 40 millones. 40 millones. Sí. Pero justamente la observación, el comentario racista, etcétera, eso le genera muchísima más publicidad, incluso en espacios que no son publicitarios. El famoso comercial de Apple, el de 1984, se pasó solo una vez, nada más se pasó una vez. ¿Por qué entonces generó tanto escándalo? Porque llamó tanto la atención que lo reprodujeron en todos los programas matutinos del día siguiente, que a su vez lo reprodujeron en todos los noticieros, donde se anunciaba que llegaba la primera computadora Macintosh, ¿sí? Y pues esa publicidad no hay nada que te la pague, ¿no? Es la publicidad gratuita, ¿no? Y es la publicidad de boca en boca. Justamente lo que había sido una caída en el rating, esto se lo llevaron para arriba con este supuesto incidente del ropaje. También en aquella época, en 2004, fueron los Juegos Olímpicos de Atenas, que, bueno, Juegos Olímpicos aceptables, decentes, nada más que ya vimos cuáles fueron las consecuencias económicas que terminaron prácticamente destruyendo por completo la economía griega, y la oleada donde hablamos de este mundo globalizado ya no es nada más lo que le afecta a Grecia, sino Grecia que le afecta a todos los países del resto de Europa y por ende del resto del mundo. Y para algunas personas esto literalmente fue el fin del mundo. Se acabó Friends, ¿sí? Es el último programa transmitido, un especial de 2 horas, en donde también te permite analizar mucho esta psicología de lo que es la clase media aspiracional norteamericana, con chavos que 10 años atrás empezaron todos siendo chavos. Para estas alturas ya no son jovencitos, ya son adultos jóvenes, y es evidente y comprensible que el show se tenía que terminar. ¿Por qué? Porque tuvieron que dar el paso siguiente, tuvieron que madurar, tuvieron que crecer. Y el chiste que tenía, que fueran irresponsables, que no midieran las consecuencias de sus actos, pues se terminan convirtiendo en personajes aburridos para chavos que lo que quieren es seguir viendo las aventuras de la inmadurez, ¿no? Solo hubo un personaje que no maduró, el del ángulo inferior derecho, Joey, que recordarán que se acabó la serie de Friends, pero a la temporada siguiente él tenía su propio programa de televisión, porque es el único que no creció, nada más que él solo no podía, ¿sí? Él dependía de todos los demás, por eso su programa se terminó cancelando por completo, ¿no? Y ahorita ya andan planeando con estas oleadas de los remakes y los retakes y todo esto. Pero ahorita Matt Planck está entrando en la BBC de Londres a Top Gear. Sí, pero a lo que me refiero es que por lo menos van a intentar hacer un especial de Friends, volverlos a reunir. Eso para que vean que no nada más pasa aquí en México, ¿no? Ahora, refiriéndonos ya a la película, esta nos va a remitir al año 2035. Un año que no es demasiado lejano para la sociedad a la que nosotros vemos y aspiramos, pero aquí el punto central no va a ser lo de la lectura, como lo veíamos en el caso de Fahrenheit. Aquí el punto central es cómo la robótica se está desarrollando, cómo está creciendo, y da como consecuencia robots que están empezando a desplazar, inclusive en los trabajos básicos,
a los propios humanos, ¿no? Y cómo va a haber gente que los acepta y cómo va a haber gente que los rechaza, y por supuesto la perspectiva económica que esto va a significar y representar para una sociedad como lo que es los Estados Unidos, cómo se verían a sí mismos los norteamericanos para el año 2035, pero ya rodeados de robots de servicio.